sus líneas de acción va a terminar en la corteza parietal. Entonces, ese es el recorrido de la vía sensitiva, ¿no? Todo lo que decía, pues esto, por ejemplo, la fiebre de dolor, la temperatura, ha sido un trayecto caudal conformado por tracto descendente del quinto par, llegando hasta el segmento C2 que dijimos está el núcleo de pares caudales. Se le cruza por la línea media, por el hemisferio trigeminal, llega pues al complejo talámico, y del talamo llega a la corteza parietal, como les he explicado. ¿Cómo se clasifica la cefalea? Dos grandes grupos, ¿no? Cefaleas primarias y cefaleas secundarias. ¿A qué le llamamos primaria? Cuando no sabemos la causa, ¿no? Por eso se llama primaria. Y secundarias cuando sí sabemos la causa. Entonces la causa va a ser todas estas patologías, ¿ve? Trauma, enfermedad cerebrovascular, hemorragia, supone, ingesta de sustancias y de infección no cefálica, por ejemplo, una fiebre tifoidea, enfermedad metabólica, lesiones craneofaciales, neuralgia, cefalea no clasificada, etc. O sea, todo esto es secundario. Eso se va a revisar en las respectivas patologías. Cuando hablen de infección del sistema nervioso central, cuando hablan de hipertensión no craneana, ¿no? Es secundario a una patología, ¿no? Pues hoy nos vamos a dedicar nosotros a las cefaleas primarias. Ahora, algunas palabras de la preocupación. ¿Por qué es que duele cuando uno tiene pues, una lesión secundaria? Un tumor, una meningitis, ¿no es cierto? Una hemorragia. Entonces, vean, la cefalea secundaria se produce por una dilatación, por una combinación de todo este conjunto. Por ejemplo, puede ser dilatación, distensión o tracción de las arterias craneales sensibles al dolor, que les mencioné. Puede haber tracción, desplazamiento de las estructuras venosas intracraneales, senovenoso, como por ejemplo, compresión, tracción, inflamación de los pares craneales y las raíces craneales. En caso de una meningitis, por ejemplo, infecciosa, bacteriana, ¿no? La inflamación, esa va a ser la causa del dolor, ¿no? El espasmo, inflamación de los músculos craneales, cervicales, incremento de la presión intracraneal. Si tiene una hidrocefalia, ¿qué va a pasar? Va a dilatar los ventrículos, va a comprimir todas las estructuras sensibles al dolor y va a aparecer dolor de cabeza. Inflamación de las cubiertas durales, como dije. ¿Cómo le llaman a eso? Meningitis, pues no, ¿cierto? Bien. Ahora, entonces, ¿cómo diagnosticamos la cefalea, ¿no? ¿Cuándo decimos que es primaria o secundaria? ¿Cuáles son las características semiológicas? ¿Cómo enfocamos, no? Es muy importante describir las características semiológicas de la cefalea. ¿Cuáles son estas? Ahora, en muchos casos el examen físico va a ser normal, ¿no? Y igual el examen neurológico. Entonces, de ahí tenemos que echar mano a las características semiológicas, ¿no? Ahora, puede ser que al paciente le tomamos una resonancia, una tomografía y miren, el resultado sigue siendo normal, ¿no? ¿Qué hacemos? Solo a través de una anamnesis minuciosa se llegará a un diagnóstico final adecuado. Vean la trascendencia, en el caso de cefalea, ¿no es cierto? Hacer un examen exhaustivo y una anamnesis muy prolija, ¿no? Entonces, ¿qué cosas hay que considerar en la cefalea? La duración aguda, porque cuando es una cefalea aguda, ¿cuándo decimos que una enfermedad es aguda? 15 días, ¿no es cierto? Entonces es una enfermedad grave, algo está pasando, ¿no? Subaguda, hasta los 2 meses. Crónica, más de 2 meses. Si el paciente le dice, doctor, ¿cuánto tiene dolor de cuánto tiempo? A 5 años. ¿Se asustará? No, probablemente será tensionada de otra cosa. Por lo menos un tumor cerebral, ¿no? Pero si le dice, ¿de cuánto? Hace 2 días estoy con dolor de cabeza, intenso, vómitos, ¿qué harán? Es una enfermedad grave, ¿no? Algo está pasando, ¿no? Una hemorragia, una infección, una meningitis, algo pasa, ¿no? Tenemos que asustar, tenemos que correr. Porque si no, ¿qué va a pasar? Se va a complicar y se va a morir el paciente en nuestras narices, ¿no? El perfil temporal puede ser fugaz, ¿no? Hay un dolor en mi cara derecha, un instante, me cepillo los dientes, me afeito y no es una neuralgia pequeña, ¿no? Fácil. Puede ser episódico, una migraña, ¿no? Aparece y desaparece en el tiempo. Permanente, una cefalea tensional, ¿no? La paciente le dice, amanezco y anochezco con dolor, ¿verdad? Y si tiene bastantes años, una cefalea tensional, ¿no? Progresivo. ¿Qué cosa es progresivo? Que el dolor de cabeza aumenta todos los días en escalera. ¿En qué pensaremos? Un tumor, ¿no es cierto?
La localización, si es hemicráneo, o sea, la mitad del cráneo, la migraña, ¿no? Si es global, puede ser tensional. Bifrontal, lo hace un tumor frontal, ¿no? La cualidad pulsátil es como que late, probablemente es migraña. Opresivo, por tensional. Punzada, puede ser estrés también, hincada. O es como un rayo aparece, ¿no? Una hemorragia subaracnoidea. Entonces, la cualidad de la cefalea, ¿no? Momento de aparición en la mañana. Normalmente, pues, cuando uno duerme, descansa, ¿no es cierto? Al descansar está sin ninguna molestia. ¿Cuándo tendré la cefalea tensional? En la tarde, porque trabajé mucho, tuve problemas y se me acumula el dolor de cabeza aparece en la noche. Pero si amanezco con dolor, algo está pasando, ¿no? Tengo que sospechar que es algo grave. Vespertino en la tarde, nocturno. Los fenómenos asociados, fotofobia, fornofobia, ¿en qué pensarán? Migraña, ¿no es cierto? Que haya vómitos, puede ser migraña. Factores precipitantes, movimientos bruscos, el movimiento que aumenta el dolor, incrementa el dolor. El hecho de afeitarse, ya le dije, el trigémino. Ingesta de chocolate. Cada vez que toma chocolate le viene dolor de cabeza. Migraña. Ingesta de queso, el queso tiene tiramina. La tiramina es un detonante para la migraña en las personas que tienen migraña, ¿no? Factores aliviantes, ¿no? Permanecer en una habitación oscura. Migraña típico, ¿no? La bipedestación, si yo estoy echado me duele, ¿no? Pues la presión aumenta, pero cuando me paro, digamos, todos los componentes de la sangre se va hacia abajo, se alivia un poco mi cabeza, mejora, ¿no? Entonces puede ser una hipertensión endocraniana. Bien, algunas de las cosas saltantes, digamos, que tienen que ver pues en la semiología del dolor de cabeza, pueden pensar en cierta patología, ¿no? El examen físico en cefalea, ¿no? El examen físico debe ser completa, que incluya todos los aparatos y sistemas, que es obvio, lo dijimos. En todos los pacientes, en especial en los neurológicos, debe realizarse el fondo de ojo, lo dijimos. El aparato cardiovascular tiene particular importancia en la relación con las enfermedades cerebrovasculares, la ACV, o sea, hay que examinarlo, la fibrilación, un soplo, etcétera, etcétera, ¿no? Ya lo vimos. En el examen neurológico, ya saben que el esquema, cómo se examina, también debe ser completo, que abarque todas las funciones del sistema nervioso. ¿Cuáles serán? Funciones cerebrales superiores, funciones perceptivas, funciones motoras, ¿no? En toda la secuencia puede ser completa. Es recomendable seguir una secuencia. O sea, nunca van a empezar primero con los reflejos abajo en los pies, ¿no? ¿Cómo empezaremos primero? La fuerza muscular de arriba a abajo. Reflejo de arriba abajo, tono de arriba, una secuencia, porque no se les va a ir, digamos, no van a tener una idea pues, de lo que tiene el paciente, ¿no? Puede usarse un método de preferencia, explorar las funciones cerebrales superiores, luego las funciones perceptivas, concluir con las funciones motoras. Ahora, eso no dice los libros, ¿sabes? Es lo que les estoy proporcionando, lo que aprendí, lo que me enseñaron. A mí me parece que es fabuloso, yo lo aplico y si no me equivoco. Ahora hay siglos de semiología, Justiniano está en la cabeza, Massey, está todos los libros de medicina interna, está todo lo que les digo, ¿no? Pero los enfoques son un poco diferentes. Los exámenes auxiliares cuando tienen pues para la cefalea, ¿no? Se solicita el examen auxiliar pertinente de acuerdo al tipo de enfermedad. Si tiene una meningitis, ¿qué harán? Punción lumbar. Si tiene un ACV hemorrágico, tomografía. Bien. El examen debe ser todas las enfermedades infecciosas, por ejemplo, pues, ¿no? Desvializancia de Guillain-Barré. Se puede pedir tomografía, resonancia magnética, el PET, el SPECT, de acuerdo a la sospecha diagnóstica. La electroencefalograma, la electromiografía, como dijimos, biopsia, parénquima cerebral, nervio periférico hasta el músculo. Todos esos exámenes se hacen en neurología. A ver, la delegada, se supone que es la que sabe más, ¿no? Por algo delegada. ¿Qué es ella? ¿O qué quiere describir? ¿Qué ven ayer? ¿Qué es eso? Una tomografía. En la tomografía se manejan tres palabras. Hiperdenso es blanco, hipodenso es negro o gris, isodenso es de parénquima gris. ¿Qué ven ahí?
Ven una imagen y eso van a ver en la práctica. Hay temas de esto que van a revisar en la teoría, los colegas que les toca, seguramente les van a explicar, ¿no? Ven acá una imagen, este es el tronco encefálico, ¿no es cierto? Miren, ¿qué ven? Una imagen hiperdensa, miren, hiperdensa. Cuando es hiperdensa es sangre, ¿qué cosa es entonces? Una hemorragia subaracnoidea por ruptura de aneurisma. Tip. ¿Qué ven ahí? Una imagen hiperdensa en la región frontal derecha, ¿no? Redondeada, nítida, que comprime con edema, con una imagen hipodensa, es edema vasogénico. ¿Qué será esto? Un tumor cerebral. Y ahí yo puedo decir que es un meningioma, porque está afuera y está comprimiendo, ¿no? Recuerden, el meningioma es como ¿conocen la fruta de la chirimoya? Está en la meninge, crece y comienza a comprimirse. Se saca la meninge de la raíz, se le saca el meningioma y pum, se expande el cerebro y queda loco. Es uno de los pocos tumores benignos. Hay que hidrocefalia, dilatación de los ventrículos, ¿no? También. Es una meningitis tuber. ¿Qué ven acá? Igual, una dilatación de los conos temporales, occipitales, ¿no es cierto? El tercer ventrículo está recontra grande. Y mire, el parénquimo está comprimido, es una hidrocefalia. Cuarto ventrículo, no sé, habría que ver otras imágenes para ver el cuarto ventrículo. Si el cuarto ventrículo está tapado, se llama hidrocefalia comunicante, cuando se ve el ventrículo, cuarto ventrículo grande, ¿no? Si no se ve, se llama hidrocefalia no comunicante. ¿Qué es eso? Ahí te lo digo la doctora atrás. Adelante. No, ¿qué fue? ¿Qué ves ahí? No, bonita. El adenoma de Crohn. Bien, vamos a hablar de la migraña. Bueno, esta patología, si todo el mundo seguro que lo han escuchado, les voy a dar algunas pautas de cómo diagnosticar migraña. Procede de la palabra griega hemicrania, es más frecuente en mujeres que en hombres, felizmente. Probablemente se hereda de un patrón autosómico dominante, hay una predisposición genética. Raro que comience después de los 45. Cuando pasa después de los 45 hay que pensar una causa estructural. Generalmente en gente joven, niños, a los 10 años ya aparecían las crisis. Generalmente estos niños ya tienen una personalidad migrañosa, ¿no? Como que trastorno del sueño, terrores nocturnos, vulnerables a la frustración. Entonces ya esos están predispuestos a hacer la migraña. Cuando hay una migraña hay un riesgo de enfermedad cerebrovascular. Amigo, si estás cansado, eso, porque yo te doy permiso, te lo tienes, ¿no? No dejas que escuche el resto de los que tienen interés. Entonces, cuando uno tiene migraña, hay el riesgo de enfermedad cerebrovascular. Cuando la migraña, el aura, ahorita vamos más adelante, ¿qué es aura? Cuando el aura es prolongada, puede tener un infarto. Ahora, hay casos de migraña que se asocian de malformación arteriovenosa. Entonces, tiene toda la característica clínica de una migraña y además, cuando se hace la neuroimagen se encuentra malformación arteriovenosa. El dilema actual es que si este paciente tiene migraña y tiene malformación, o la malformación es el que dispara o genera la migraña, ¿no? Ese es el dilema en este momento. Porque es un porcentaje bajo, un 5% más. ¿Cómo se clasifica la migraña? Migraña con aura, antes se decía la migraña clásica. Ahora es un signo focal neurológico. Por ejemplo, el hecho de ver lucecitas, estrellitas, yo veo, ¿no? Entonces indica que la lesión está hiperfuncionando el glóbulo occipital, se llama aura, una lesión focal. Entonces, migraña con aura, antes se llama la migraña clásica. La migraña sin aura, antes migraña común, la migraña basilar, migraña retinal, migraña oftalmoplégica, equivalentes migrañosos. Acá hay una cosa media rara, ¿no? Esto que encontré en un texto. Migraña acefalálgica, pero ¿qué cosas? Migraña, ¿qué es? Dolor de cabeza. ¿Cómo voy a tener migraña? O sea, dolor de cabeza sin dolor. O sea, migraña acefalálgica, ¿no? Es un disturbio neurológico sin dolor de cabeza. Puede haber síndromes escasamente definidos, como migraña abdominal, tengo un malestar, mala digestión, balonamiento abdominal, una migraña cardíaca, taquicardia, etc. Dificultad para concentrarme. El diagnóstico es terapéutico. Uno le da anticaquecosos, antimigraños y les cesa la molestia. Entonces, existe eso, no sé si lo hablamos, se nos ha pasado a nosotros, así dicen los autores. ¿Cuál es la fisiopatología? Es bien interesante. Acá se lo voy a explicar mejor acá.
En la migraña interviene, hay un sistema que se llama el sistema trigémino vascular. Trigémino donde interviene el nervio trigémino y vascular donde interviene el nervio facial. El trigémino, recuerden que la trigémino es una rama sensitiva que va a inervar todas las meninges, va a ver todo lo que es el dolor de las meninges. Y la parte vascular es inervada por la parte motora que es el nervio facial. ¿Estamos? Bien. Entonces vean, esta es la parte sensitiva, esta trigémino viene, la parte sensitiva. En todos estos hay los receptores para la 5-hidroxitriptamina, que son en dos formas, la 1D y la 1B. La 1D se encuentra en la rama, acá en la rama del trigémino. Entonces, cuando se estimula este receptor, va a liberar una sustancia que se llama el péptido relacionado al gen de la calcitonina, si se llama. Libera esto, ¿no? Al liberar esta sustancia va a producir un proceso inflamatorio de las meninges, como una meningitis. Y esa va a ser la causa del dolor en la que se llama migraña. Por el otro lado, por la rama motora, el nervio facial, se va a afectar, se va a estimular los receptores 5-HT1B, que está acá el vaso, ¿no? ¿Y qué cosa se va a liberar? Se va a liberar el PIB, es el péptido intestinal vasoactivo. ¿Cuál es su función? Producir una vasodilatación. Entonces, al haber una vasodilatación, vamos a ver mayor aporte sanguíneo y por eso el paciente va a sentir la gente con migraña una sensación negativa. Entonces, hay una doble combinación, hay una inflamación estéril, se llama, de las meninges, y una vasodilatación cuando se aparece la crisis de migraña. ¿Estamos? Entonces, esa es la fisiopatología, ¿no? Entonces, este sistema trigeminal, como le estaba comentando, ahí se libera el péptido intestinal vasoactivo por la rama motora, el péptido relacionado al gen de la calcitonina por el brazo aferente, el otro por el brazo deferente. Y acá me produce, por lo que le dije, la vasodilatación y luego produce la inflamación, y la combinación de ambos, digamos, se produce el dolor, la cefalea, ¿no? Ahora, ya les dije que hay dos tipos de receptores, la 5-hidroxitriptamina, la 1B y la 1D. La 1B tiene que ver con los vasos, para que se produzca vasodilatación, y la 1D tiene que ver con las meninges, para que se produzca el proceso inflamatorio, una inflamación, una meningitis estéril, le llaman, ¿no? Estos receptores son excelentes agonistas de estos receptores, de estos dos receptores. ¿Qué cosa es agonista? Que hace en el mismo sentido, no inhibe. Entonces, ¿qué ocurre en la serotonina? Al estimular al receptor, si es un agonista, lo va a estimular. ¿Y va a hacer qué cosa? Que no se produzca el péptido intestinal vasoactivo y tampoco el péptido relacionado al gen de la calcitonina. Por lo tanto, no va a haber vasodilatación ni inflamación de las meninges, por lo tanto, no va a haber dolor. El tratamiento consiste en eso, ¿no? Bien. Ya les dije, la 5-hidroxitriptamina 1B se encuentra localizada en las paredes de los vasos, ¿no? Y su estimulación, miren, revierte selectivamente a la vasodilatación. O sea, ya no hay vasodilatación, lo que hay es ¿qué cosa? Una vasoconstricción. Por eso mejora pues, el dolor, ¿no? Acá hay un detalle que esta concentración de estos receptores de la 5-hidroxitriptamina, el 1, el 1B y el 1D, solo es el 5, el 10%. Porque uno puede dar estos medicamentos y puede actuar sobre las coronarias, puede ser una vasoconstricción, ¿no? Y me causa un infarto, ¿no? Pero felizmente solo es en un 10%. Estos receptores son muy selectivos, ¿no? Ya les dije que los receptores de la 5-hidroxitriptamina 1D se encuentran en los terminales sinápticos de la rama del quinto par, inhibe la liberación del péptido relacionado al gen de la calcitonina, por lo tanto, que es responsable de la inflamación estéril. Como lo inhibe, no se libera. No liberarse, no hay inflamación en las meninges, ¿no? La migraña con aura es la expresión clínica completa de la migraña. Y la de sin aura sería una expresión incompleta. La completa es cuando aparece toda la secuencia, ¿no? Con aura. ¿Qué cosa es una crisis de migraña?
La activación del sistema trigémino vascular produce la liberación del péptido relacionado al gen de la calcitonía, como les dije, por parte de las terminales trigeminales y el péptido intestinal vasoactivo por parte del nervio facial, ¿no? Originando los fenómenos de inflamación estéril de la leptomeninges y vasodilatación leptomeninges respectiva, ¿no? Ese sería el resumen, ¿no? ¿Qué cosa es una inflamación estéril? ¿Por qué pasa en la inflamación estéril? Como van a ver acá, es bastante complejo. Aparece extravasación de las proteínas plasmáticas. ¿Qué más? Se liberan mediadores proinflamatorios como la bradiquinina, prostaglandina, tromboxana 2, citocina. Mira, todos tienen un proceso inflamatorio. Se activan los macrófagos. Existe degranulación de los mastocitos que van a liberar histamina, que va a haber vasodilatación, inflamación, ¿no es cierto? Se produce bien agregación intraplaquetaria. Todo esto constituye lo que se conoce, por eso que aparece endodobles en la migraña, ¿no? Esa es la fisiopatología íntima. Eso ya se los expliqué. Acá, miren, esto está representando los vasos, la luz del vaso y el espacio escuaranideo. Es lo normal, ¿no? Cuando la migraña, ¿qué ocurre? Ambos, mira, hay inflamación y aumento, la inflamación es el aumento del diámetro de los vasos. Cuando los triptanes bloquean, ¿no? Bloquean en ambos lados. Estos son los triptanes, bloquea tanto en los vasos como en las meninges y aparece el tamaño normal, ¿no? O disminuye el dolor de cabeza, ¿no? Eso es un poco, ese es el mensaje, ¿no? ¿Cuál es el cuadro clínico de la migraña? 1/3 de los migrañosos experimentan síntomas premonitorios horas previas a la crisis, llamados síntomas premonitorios o prodromos se llaman. ¿Cuáles son estas? Manifiesta por avidez por los dulces, quiere comer chocolates, está bostezando, cambios en el humor, está de mal humor, hay retención hídrica. Entonces siente esos síntomas, ya le está avisando que va a venirle la migraña. Se llaman síntomas prodrómicos. Para esto dicen que el origen probablemente está en el hipotálamo, donde se ha implicado el núcleo supraquiasmático como posible marcapaso en la aparición de la crisis de migraña. Es lo que dicen, ¿no? Probablemente. Y el aura, entonces, ¿qué cosa es el aura? Pues la migraña con aura. Hasta 1/3 de los que tienen migraña, la sintomatología neurológica focal está, digamos, en la cefalea. 1/3, ¿no? Ellos presentan una sintomatología focal, dicen, ¿no? Que duran hasta aproximadamente 20, aparece y dura más o menos 20 minutos, y a los 20 minutos debe desaparecer. Si esto persiste, ya les digo un instante que podría tener un infarto, ¿no? El 90% del aura corresponde a la esfera visual. Antes se pensaba que era debido a una isquemia transitoria del área sintomática, o sea, del área occipital. Hoy se dice que es un fenómeno neurológico propiamente dicho. ¿Y qué es eso? Aparece una onda de hipoperfusión. Durante el aura aparece en el polo occipital del hemisferio responsable una auténtica onda de hipoperfusión que avanza hacia adelante a una velocidad de 1 a 2 milímetros por minuto. Eso es lo que hay en total los investigadores. La onda de hipoperfusión relativa puede llegar a ocupar todo el hemisferio sintomático. Se inicia antes de los síntomas focales, incluso antes de que aparezca el aura. Bien, ¿y cómo se genera la crisis de migraña? ¿No? Probablemente, dice, posiblemente sea secundaria a un fenómeno de depresión propagada. La migraña sin aura no presenta anomalías en los estudios de perfusión cerebral, ¿no? Parece que en este fenómeno interviene el núcleo del RAFE, el locus ceruleus, ¿no es cierto? Con toda probabilidad, una condición necesaria que presta a inicio de la marcha, ¿no? Esto se ha demostrado en los estudios de PET, ¿no? La tomografía por emisión de positrones, ¿no? Bueno, es un resumen, ¿no? Del vaso, de la mamá, para ver que los triptanes donde bloquean, ¿no? Es un resumen de todo lo anterior. Ahora, puede haber desencadenantes en la migraña. En 2/3 se han identificado uno o más factores. Por ejemplo, el estrés puede ser un factor precipitante más frecuente. Por ejemplo, el periodo premenstrual o menstrual. Entonces, cada vez que viene su periodo, el paciente va teniendo síntomas, le va a venir la crisis de migraña. Entonces, esto es importante reconocer, ¿no? Para el tratamiento.
Si ya saben que le va a venir, tiene que recibir el tratamiento, ¿no? Es importante por eso. El 20 al 50% se relaciona con bebidas alcohólicas. En relación a los alimentos, miren, el chocolate, el queso, la tiramina, los cítricos, etc., pueden desencadenar la crisis de migraña. Entonces, ¿cuál será el tratamiento en este caso? Evitar el consumo de estos elementos, simplemente, ya se solucionó el problema, ¿no? En algunos casos el ayuno prolongado, el 25% en los niños, el 40% en los adultos. El cambio de ritmo de sueño puede ser exceso de efecto, también puede ser un detonante para la aparición de la migraña. El uso de anticonceptivos, vasodilatadores y mecanismo es desconocido. ¿Por qué aparece todo este fenómeno? Es desconocido. Ahora, por ejemplo, ¿no? El glutamato monosódico en la Ajinomoto, que se cocina se usa mucho en la cocina, ¿no? Entonces, en algunas personas, este componente, el glutamato monosódico, puede detonar, desencadenar la crisis de migraña. No en todos, en algunos. Pues si el paciente consume esto, simplemente tiene que evitar, y se acabó la historia, ¿no? La tiramina, como les dije, el queso, ¿no? Bien, en la migraña sin aura, acá hay una serie de criterios que no tienen que tener por lo menos 5 episodios que cumplan los apartados B y D. B, ¿qué cosa es una duración de 4 a 72 horas? Y el D, ¿cuál sería el D? Miren, tiene náuseas, vómitos o ambos, fotofobia y fonofobia, ¿no? La cefalea tiene que tener al menos 2 de las siguientes características. Tiene que ser de localización hemicraneal, como lo he dicho varias veces. La calidad tiene que ser pulsátil, intensidad moderada, severa, empeora con el ejercicio físico. ¿Qué otras cosas? Dice, al menos uno de las siguientes, ¿no? La anamnesis y la exploración física y neurológica no sugiere cefalea secundaria. Aparte de todas esas características, tienen que tener eso. 2. La anamnesis y la exploración neurológica sugieren enfermedad subyacente, una enfermedad estructural, ¿no es cierto?, pero que queda descartada por estudios complementarios apropiados, tomografía, resonancia, ¿no? Y la última es dicha enfermedad subyacente esté presente por lo menos episodios de migraña que no ocurran por primera vez en el perfil temporal de la enfermedad subyacente. Es decir, tiene que tener ya pues el dolor de la migraña antes, no al momento de que aparezca la lesión estructural, ¿no? Esas son todas las características para decir que es una migraña sin aura. En la migraña con aura es mucho más simple, al menos 2 episodios que cumplan esto B, 2. ¿Cuáles son estas? De estas 3 a 4 las siguientes características. 1 o más síntomas completamente reversibles que indiquen distribución cortical del tronco encefálico ambas. Todo lo que les he dicho, ¿no? La visual, la básica, todos los signos focales, ¿no? Por lo menos uno de los síntomas del aura se desarrolla gradualmente en más de 4 minutos. O 2 o más síntomas del aura se desarrollan sucesivamente. Es otra de las características. Ninguno de los síntomas del aura dure más de 60 minutos. La cefalea la cefalea sigue el aura. No puede ser antes la cefalea y después el aura. No hay que ser la aura, luego la cefalea. Y es importante que la anamnesis, exploración física, si es necesario los exámenes complementarios, excluyan una cefalea secundaria. Los tipos de aura. El 64% de las auras es de tipo visual. ¿Cuál es la característica? Aparecen los escotomas en zigzag, con bordes brillantes, que a veces colorean llamados a los espectros de notificación. El paciente puede decir que ve borrosidades, distorsión de objetos, hemianopsia, alucinaciones visuales, ¿no es cierto? La imagen exacta, ¿no? Así más o menos, ¿no? Uno debía ver el televisor así, todo completo, ¿no? ¿Qué hace? Mire así, ¿no? Eso es una aura visual. Entonces, puede haber una aura sensitiva, ¿no? El 30-40%, el paciente va a decir que tiene una hemiparestesia, predominio facio-braquial, con todas las características que hemos dicho, tiempo breve de duración, etc. Una aura motriz menor del 10%, el paciente va a decir que tiene una hemiparesia distal del miembro superior, una aura fásica 10 al 20%, una disartria, afasia motora, afasia sensitiva. Va a depender de dónde
esté la lesión, ¿no? En el área Wernicke, en el área Broca, etc., ¿no? Debe diferenciarse de los ataques isquémicos transitorios. El que me dice, le pongo 3 preguntas para el examen. ¿Cuál sería la diferencia con un ataque isquémico transitorio? Recuerden que el ataque isquémico transitorio es cuando hay una isquemia en una determinada región del cerebro, ¿no? Que va a causar un síndrome, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la diferencia? El tiempo puede ser igual, parecido, ¿no? En el ataque isquémico transitorio, ¿habrá dolor de cabeza? No. ¿Es cierto? Sí. Ahí está, esa es esa imagen. La migraña vacilar que le dije, ¿no? Migraña vacilar, migraña oftalmoplégica. Vacilar viene cuando se compromete el sistema vértebro-vacilar. La arteria vértebro-vacilar, ¿a qué estructura se irriga? Todo lo que es fosa posterior, ¿no es cierto? Cerebelo, tronco encefálico. Entonces, cuando hay una lesión, una alteración de este nivel, va a haber alteraciones de la función de estas estructuras, bien simple, ¿no? Entonces, el aura es atribuida a la distribución del territorio de la arteria vacilar. Como les decía, los síntomas están en relación a las estructuras comprometidas, ya les dije. Aparece borrosidad, por ejemplo, si compromete el lóbulo occipital, borrosidad visual de campos, temporales, nasales o ambos ojos. Puede presentar disartria, ¿cierto? Vértigo. ¿Por qué habla vértigo? Porque está comprometiendo probablemente el tronco encefálico a nivel de dónde? Del octavo par, ¿no es cierto? Por eso aparece vértigo. ¿Dónde está la fosa posterior? ¿Quién me diga? La arteria cerebral posterior, ¿no? Acúfenos, hipoacusia, diplopía, ¿no? Pares craneales, ¿no? Que están en el tronco encefálico, ataxia, que es el cerebelo, parestesias bilaterales, depresión del estado de conciencia por el SARA, ¿no? O sea, altera el SARA o el trastorno de la conciencia. Entonces, simplemente es recordar que todas las estructuras que están en fosa posterior. ¿Qué cosa es una migraña refiniana? Consiste en una amaurosis monoocular transitoria, o sea, deja de ver un ojo, se vuelve ciego, pero es un tiempo determinado y vuelve a recuperar. Es una migraña retiniana. Una migraña oftalmoplégica, aparece una oftalmoplejía asociada al celular. Se paralizan todos los ojos motores, no todos. Entonces, para empeorar, el ojo no lo mueve en ningún sentido y se asocia al dolor. ¿Qué se llama eso? Migraña oftalmoplégica. Nunca lo he visto. Migraña hemiplégica familiar, o sea, tiene una hemiplegia. Única migraña heredada con herencia autosómica dominante. ¿No? Hay una hemiparesia en los días con días de duración y resolución ad interim entre los episodios. O sea, tiene que haber, además de la hemiparesia o hemiplegia, ¿qué tiene que haber? Cefalea, ¿no? Con todas las características que hemos dicho, ¿no? Es un poco el perfil de tiempo, ¿no? Los síntomas premonitorios, cuando está en la parte aguda, cuando se resuelve, ¿no? El diagnóstico de la migraña, ¿cómo diagnosticamos? El diagnóstico es exclusivamente clínico. No existen exámenes de laboratorio ni estudios de neuroimagen que ayuden a diagnóstico. Entonces acá tenemos que hacer una anamnesis muy florida, ¿no? En más del 90% del diagnóstico se realiza única y exclusivamente por la anamnesis reglada y donde el examen neurológico será normal. En migrañas atípicas deben solicitarse estudios de resonancia magnética para descartar una enfermedad estructural. Por ejemplo, ¿cuál? Si yo tengo dolor siempre en el lado izquierdo, y dolor solo algo pasa, porque puede ser que el dolor se parezca cambiante, ¿no? Si es el muslo, algo está pasando. Entonces me pido esta neuroimagen, no parece solamente migraña, ¿no? Diagnóstico diferencial, tampoco no todo es migraña. ¿Qué otras patologías? O sea, son sintomatologías similares a la migraña. Si no es eso, vamos a estar tratando como migraña, ¿no? Y el tratamiento es de otra manera, ¿no? Entonces hay que diferenciar, pues, la migraña de las diferentes cefaleas secundarias. Se confundirán, ¿no? Es fácil diagnosticar migraña, ¿no es cierto? Con toda la característica que nos hemos dicho. El problema es que hay que saber preguntar al paciente para sacar una información adecuada, ¿no? Para no equivocarse. Casi todos los pacientes vienen y dicen, doctor, tengo migrañas, me han dado tratamiento, me está acá, ya, fulano, sultano, migraña, y nos enteramos todo esto, ¿no? Ah, ya. ¿Y desde cuándo tiene usted dolor de cabeza? ¿No? Hace 10 años. Y su dolor de cabeza es todos los días, anochezco y amanezco con dolor. ¿Será migraña? No, pues. Ya le dije que no avance. ¿Será una cefalea? Ya le dijeron que tiene migraña, le he dado el botán.
tratamiento, todo el medicamento no pone. Por eso hay que tener en cuenta toda la semiología que les he dicho, ¿ya? Hay que también diferenciar de otras cefaleas primarias, por ejemplo la cefalea tensional, que es su otro, ¿no? Su par. Del ataque isquémico transitorio, malformaciones vasculares como los aneurismas y malformación arteriovenosa. ¿Cómo diferenciar de una aneurisma de una malformación arteriovenosa? Hemos dicho que el aneurisma es mortal, pues se muere, ¿no? Está en UCI, está en coma, con sinomenillos, ¿no es cierto? La migraña está así. No, fácil diferenciar. Entonces, por eso hay que tomar en cuenta eso, ¿no? La arteritis temporal, ya. Es cuando un dolor, la velocidad de sedimentación se encuentra muy elevada, se hace una biopsia de la arteria temporal y encontramos estas células gigantes, típico, ¿no? La arteria temporal. De un pseudotumor cerebral. Es un tumor que, digamos, tiene toda la sintomatología de un tumor. Tiene dolor de cabeza, vómitos, papiledema, todo. Uno le hace la tomografía y no encuentra nada. Por eso se llama pseudotumor, se parece a un tumor. Infecciones, tumores intracraneales, cefalea postraumática, todo eso no son diagnósticos diferenciales. Fácil de hablar. ¿Qué es esto? ¿Cuál es? Acabo de decir. Arteritis temporal. Claro, obvio. Tratamiento de la migraña. El enfoque terapéutico debe ser doble objetivo: abortar y prevenir. Abortar significa, pues, si el paciente le dice, no, doctor, antes que aparezca el dolor, yo veo lucecitas estrellitas, que le así, ¿no? Tantos minutos. Entonces, el tratamiento que sale ahí, abortar, cortar, ¿no? Ahí se le corta, ¿no? Y preventivo es para evitar, ¿no? Ahora hay un detalle acá, ¿no? En el programa de más adelante se usa una sarta de medicamentos para la prevención, hasta ácido valproico que se usa para la epilepsia lo usa, ¿no? Pero ¿qué pasa si en la migraña uno le explica adecuadamente al paciente y sabe manejarlo adecuadamente, tomar la medicación en su momento apropiado? Para evitar una crisis, tomarla para prevenir todo un año, ¿vale la pena? Todo el año voy a tomar la medicina para prevenir una crisis. Entonces, en este caso, cuando me toca manejar, yo les explico con mucho lujo de detalles todo lo que estoy diciendo, se lo explico para más sencilla y me entiende. Ya nunca más me busca, ¿no? O sea, se mejora, perdí un paciente, ya no me busca, ¿no? Pero seguramente la segunda consulta, cuando venga, va a decir que soy un burro, no sería musical. Pero si se curó, me va a hacer buena propaganda, no curando, bueno, búscalo, ¿no? Así de simple. Bien, para prevenir los factores desencadenantes, ¿cuáles? Si el paciente come queso con tiramina, ¿comerá? Ya no coma, pues simple, ¿no? Todo eso por eso hay que preguntar, pero hay que hacer las preguntas adecuadas, ¿no? ¿Qué más? Se puede usar todos los AINES, todas. Aspirina, paracetamol, naproxeno. Pero esto funcionaría ¿dónde solamente? ¿Se acuerdan de la inflamación estéril, la vasodilatación, el mecanismo? O sea, ahí actuaría solo en una parte, pero no funciona, ¿no? Entonces, en algunos puede funcionar, en otros no. Se puede hacer la prueba, generalmente no funciona. Los ergóticos, estos son combinaciones de ergotamina o dihidroergotamina con cafeína y otro analgésico. Tienen sus tres componentes: cafeína, ergotamina o dihidroergotamina más el analgésico. Cualquiera de ellos, de ahí viene el nombre, ¿no? Su nombre comercial. ¿Ya? Los ergotaminos tienen una acción agonista, estimulan los receptores sobre los receptores serotoninérgicos 5-HT1, 1B, 1D. ¿Ya? Pero también poseen afinidad en los receptores del 5-HT2, 5, 7. Es decir, pueden actuar sobre otros órganos, ¿no? No es tan selectivo como los triptanes, como vamos a ver más adelante. Los triptanes, ¿no? Esto está de moda, ¿no? Yo nunca lo he usado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, como les decía, actúa sobre los receptores en el miocardio, ¿no? También hace que busque un espasmo, un problema cardíaco y me dan un hilo, ¿no? Pueden considerarse realmente selectivos en el tratamiento sintomático de la crisis de migraña, los triptanes. Todos los triptanes, dice, comparten la propiedad de ser muy selectivos agonistas de los receptores 5-HT1B y 1D. Actúan sobre eso. Entonces, al actuar, ¿qué va a pasar? Inhibe, ¿no? O sea, ya no hay vasodilatación, ya no hay inflamación, por lo tanto mejora la migraña, ¿no? Recuérdense que son agonistas, ¿eh? Es una pregunta de examen. Son potentes inhibidores de la vasodilatación e inflamación estéril de las meninges. ¿Se entiende, no?
inhiben la liberación del gen, el péptido relacionado al gen de la calcitonina y al péptido inhibidor de la vasoactiva, péptido intestinal vasoactivo. Actúa en los pares caudales del núcleo espinal del quinto, la sustancia gelatinosa del asta anterior de la médula dorsal, cervical alta aparece, ¿no es cierto? Entonces, todos estos son sus mecanismos fisiopatológicos. Y todo esto existe en el mercado, ¿no? Existe. Cuando apareció era muy caro, bastante caro, ahora es bastante accesible, ¿no? Ya. Pero ojo, tienen que usarlo cuando el paciente pues tiene migraña, no hay que usarlo por usar. Ejemplo, ¿no? El rizatriptán, solmitriptán, sumatriptán es el primero que apareció, armotriptán, etcétera, etcétera, con sus respectivos nombres comerciales y voces. Esto es lo que revisamos hace un rato, ¿no es cierto? Inhibe la vasodilatación, ¿no es cierto? Actuando sobre los receptores 5-HT1B, inhibe la inflamación neurógena de las meninges, estimulando los receptores 5-HT1D, ¿no es cierto?, con sus respectivos neurotransmisores. Lo que le decía la profilaxis en la migraña. Se pueden usar beta bloqueadores, propanolol, anodol, atenolol. ¿Cuál es el problema de estos? Se usa, yo he visto usar, lo usan, como dice, yo nunca lo he usado. ¿Por qué no? Como es un beta bloqueador, causa bradicardia. Entonces lentifica el corazón, hay que saberlo dosificar, tienen que tomar todos los días. Y si no es hipertenso, de repente va a actuar sobre la presión. O sea, no es tan simple manejar, ¿no? Agonistas del calcio, la flunaricina, por ejemplo, ya no se usa porque causa síntomas de Parkinson. Nicardipino, los antiserotoninérgicos, la metisergida, pisotifeno, yo nunca los he visto estos medicamentos, en la teoría parece que se mencionan. La mitriptilina se usa bastante, por ahí lo usan mucho, como es un antidepresivo, se puede usar. El naproxeno, últimamente se ha incorporado, miren, el ácido valproico, que es para la epilepsia, topiramato, la motrigina, que son antiepilépticos. Otros, la riboflavina, magnesio, toxina botulínica y todo lo que se les ocurra, ¿no? Algo le mejorará, ¿no? La otra, el paro, ¿no?, que es la cefalea tensional. Esto no es grave, pero no se va a morir, no le va a pasar nada, ¿no? Pero hay que tratarlo, ¿no? Viene el paciente todo, ¿no? Entonces, es la forma más común de cefalea, pero a su vez es la menos estudiada hasta la fecha, no se sabe con certeza por qué aparece. Causa menor discapacidad que la migraña. Ellos siguen trabajando en la migraña, a veces necesitan el caso médico. Su presencia es crónica, su presentación es crónica. Generalmente no consultan médicos y se automedican, la mayoría. La prevalencia en la población en general es del 30 al 78%, la cefalea tensional. Es 2.6 veces más frecuente en la mujer. ¿Cuál es la característica clínica? Se describe que es de carácter opresivo, de intensidad leve a moderada. Lo clásico es el paciente que va a decir así, ya no sé, pero va a decir, yo amanezco y anochezco con dolor. Así le va a decir el paciente. Mejora, empeora, ahí está con su dolor. Típico de la cefalea tensional. Interfiere, pero no imposibilita la actividad diaria, puede trabajar. En ocasiones se puede acompañar con náuseas. No empeora con el esfuerzo físico, a diferencia de la migraña. Puede presentar fono y fotofobia, ¿no? O sea, se parece a la migraña. Según la frecuencia, ¿no?, estas tres formas de cefalea. Cefalea tensional esporádica, al menos 10 episodios que ocurran en menos de un día por mes o 12 días por año. Ahí se llama cefalea tensional esporádica. Cefalea tensional episódica, que ocurre hasta 15 días al mes en los últimos 3 meses. Y la cefalea tensional crónica es más de 15 días en los últimos 3 meses. ¿Cuál es la fisiopatología de la cefalea tensional? Se postulan mecanismos multifactoriales, no solo periféricos y centrales, es una combinación de todo el sistema nervioso, ¿no? La localización del dolor y su bilateralidad no corresponden al territorio del nervio o raíz periférica. Apoya la existencia de un mecanismo de sensibilización central. O sea, son personas predispuestas
Recientes estudios de resonancia magnética revelan cambios estructurales en el tronco cerebral en pacientes con cefalea tensional crónica. ¿De qué tipo? No los menciono. Los estímulos aferentes periféricos sensitivos biofaciales alcanzan el ganglio sensitivo, parecido a la vía sensitiva, ¿no? Al ganglio sensitivo, ¿no es cierto? Al ganglio de Gasse, de aquí pasa al núcleo trigémino espinal situado en el tronco cerebral, luego a la médula cervical. De dicho núcleo, las conexiones con el núcleo ventral posterolateral del tálamo y luego llega pues a la corteza parietal sensitiva. El mismo recorrido que les he descrito, ¿no? En la cefalea tensional, es la vía. ¿Qué es esto? Son los nervios, ¿no? Entonces, generalmente se llama signo de Arnold. Cuando el paciente tiene mucho estrés, mucha tensión nerviosa, hay una contracción muscular. Esa contracción muscular comprime estos dos nervios y lo inflama y eso genera dolor. Dolor en toda la occipital, en toda la cabeza. Cuando uno le aprieta en esa zona, ahí te va a sentir un dolor exquisito. Se llama signo de Arnold positivo. Eso es parte de la cefalea tensional. ¿Cómo se trata? Dice que hay que evitar pues, el uso de analgésicos que pueden llevar a la cronificación de la cefalea, que no es tan cierto, ¿no? El AINES son la primera elección en los episodios agudos. Existe evidencia convincente para el uso de estos AINES, ibuprofeno, con cafeína, ketoprofeno, naproxeno, salicelato, paracetamol, ketorolato, pues oral o intramuscular, que mejoran la cefalea. Pero hay medicamentos que vienen combinados, ¿no? Aunque dice acá, se deben evitar formulaciones combinadas. Vienen el analgésico más un relajante muscular. Nosotros lo usamos con poca frecuencia y tenemos bastante éxito, ¿no? En algunos pacientes la combinación con cafeína, sedantes, tranquilizantes y relajantes musculares pueden ser más efectivos, siempre que su uso no sea continuo. En las formas crónicas se deben evitar el posible uso de opiáceos, porque se van a hacer adictos, ¿no? En el tratamiento preventivo, tanto en la episódica como en la crónica, se puede usar los inhibidores de la recaptación de monoaminas, como la amitriptilina, la nortriptilina o la nianserina, ¿no? Usa con bastante frecuencia, ¿no? Pero ahorita es lo mejor, ¿no? Porque estos son básicamente antidepresivos. ¿Cómo lo mejoran? El antidepresivo para el efecto tiene que pasar 3 meses, ¿no? Entonces lo usan, ¿no? Yo nunca lo he usado. Se cree que su efecto es independiente de la acción antidepresiva, ¿no? ¿Cómo actúan? No lo sabemos. Es una asociación que han encontrado, ¿no? Se usan cuando duran más de 2 días por semana o más de 8 al mes, ¿no? Bueno, yo creo que la cefalea tensional no es tan difícil de diagnosticar, ¿no? Se hace el seguimiento con la migraña, se hace la comparación y el tratamiento que han visto, ¿no? Es bastante simple, ¿no? Algunas palabras de la neuralgia trigémino, algunos dolores que hay en el cráneo, ¿no? Son episodios de dolor agudo tipo punzante como descarga eléctrica, ¿no? En la cara, en una cervical, una rama del trigémino. Son desencadenados al tocarse el rostro, masticar, hablar, cepillarse los dientes. El paciente toma un poco de y ya viene, ¿no? Típico de una neuralgia trigémino, ¿no? Que duran segundos a minutos. El dolor compromete las ramas, cualquier rama del quinto par. Se pueden localizar en las mejillas, en el maxilar, dientes, encías, ¿no? Es fácil diagnosticar, ¿no? Ahí está, ¿no? Típico de una neuralgia del trigémino. Afecta un solo lado de la cara, se debe al contacto de la arteria o vena femoral con el nervio. O sea, en el recorrido del nervio puede chocar con una arteria o una vena, ¿no? Ahí se llama LUF, lo llaman. ¿Y el tratamiento consiste en qué? Si uno lo encuentra eso, lo separa y desaparece el cuadro clínico, ¿no? El tratamiento de elección es la carbamazepina, que se usa para la epilepsia, de elección en la trigémino. Se puede usar la gabapentina, la pregabalina, la motrigina, que son medicamentos que se usan para la epilepsia. Funcionan acá. La carbamazepina es de elección. El tratamiento quirúrgico separa el nervio de los vasos. Se puede usar la radiocirugía estereotáxica, que destruye las raíces, ¿no? El nervio trigémino, para evitar el dolor. Ahí está, ¿no? El vaso, el nervio y se separa, ¿no? Para que no haya ese choque y ese estímulo, para que desaparezca el dolor. Cefalea racimos, algunas palabras,
La patología, llamada cefalea histamínica de Horton, puede iniciarse a cualquier edad, más frecuente en hombres, de 1.3 a 7 hombres por cada mujer, dolor intenso en la primera rama del quinto, en la región órbito-frontal, la quístula de 15 a 180 minutos, en el 91% existe lagrimeo ipsilateral seguido de vasodilatación conjuntiva. Eso lo diferencia, ¿no?, en la neumonía trigémina. Ahí también. Neural histamínica en Harton. El 77% hay edema cerebral y rinorrea en el 72%. Miosis en el ojo sintomático por hiperacción del parasimpático. El parasimpático será pues el esfínter de la pupila, ¿no? Durante la crisis tiende a moverse y a realizar una actividad física importante, ¿no? En la migraña es al revés, ¿no? Tiene que reposar, en la actividad física lo empeora, en cambio acá es al revés, ¿no? Hacer actividad física. Las crisis desencadenantes por vasodilatadores mejoran con el oxígeno y el sumatriptano. El triptano es que le inscribimos, típico. Cefalea en los racimos, esa es la que estamos describiendo. Los estudios de PET y de la resonancia magnética funcional han demostrado una activación del hipotálamo posterior en las crisis dolorosas. Aunque no se conoce con certeza cuál es la causa de la cefalea en racimo, todo apunta a una disfunción de los sistemas trigémino vascular, trigémino autonómico, quizás por una disfunción genéticamente determinada. Todo está en duda. La hemicrania paroxística, relativamente rara, predomina en mujeres. Los ataques recurrentes de dolor estrictamente unilateral y de breve duración es atroz en intensidad. Hay lagrimeo, congestión nasal ipsilateral, edema papeular, sudoración frontal, facial, miosis y o tos. Esto lo diferenciará pues de qué? De la migraña, ¿no? Porque es hemicrania, ¿no? Entonces decimos una hemicrania paroxística, como dice paroxística aparece por paroxismos, ¿no? Puede extenderse el dolor a la nuca, al hombro, ipsilateral, ¿no? Nunca lo hemos visto, de repente se nos ha pasado, ¿no? La etiología y patología son desconocidas. Topográficamente se ha apuntado al seno cavernoso ipsilateral con la estructura anatómica que podría estar involucrada en su génesis. Responde a la indometacina, que no existe, cuya respuesta exquisita es desconocida. La indometacina inhibe la síntesis de óxido nítrico, lo que disminuye la liberación del gen, el péptido relacionado al gen de la calcitonina y al péptido intestinal vasoactivo. Ese es su mecanismo de acción, ¿no? Y algunas palabras de la carotidemia. Carotidemia viene de carótida, ¿no? Dolor de la carótida, ¿no? ¿Cuál es la característica? La etiología es desconocida, se ha relacionado con infecciones virales, trastornos psicológicos o como equivalente migrañoso. El dolor es laterocervical atípico, puede presentar otalgia, molestias de dilución, cervical o cefalea. Se trata con antiinflamatorios esteroideos y no esteroideos. Y algunas palabras del síndrome de Tolosa-Jones. Es un síndrome, ¿no? Cuadro inflamatorio idiopático de afección en el seno cavernoso, aparece una lesión inflamatoria. Por ahí recuerden que pasan los diferentes pares craneales, ¿no? O seno cavernoso. Aparece una cefalea periorbitaria tipo opresivo que suele preceder a la oftalmoplejía, o sea, dolor, luego oftalmoplejía. En la neuroimagen muestra simetría y captación de sustancias de contraste en el seno cavernoso. En otros casos puede ser normal. El tratamiento de elección son los corticoides, cuya respuesta constituye un criterio diagnóstico. O sea, es una prueba terapéutica. O sea, de pronto viene dolor y aparece una oftalmoplejía. O sea, una lesión en el seno cavernoso. Podría ser este síndrome de Tolosa-Jones, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Qué lado es? Izquierdo, ¿no? Y finalmente, esto es encontré un libro muy bonito, ¿no? Esto resume todo lo que toda la palabrería que les he dicho, ¿no? Bien. Migraña. ¿Cuál es la característica de la migraña? Episódico. Entre los episodios, ¿cómo está? Asintomático. Acá, mira, el paciente empeora, mejora, empeora, mejora, ahí se mantiene. ¿Qué será?
Miren acá, ¿no? Se mantiene y hay picos. Eso es lo más difícil. Esto es un problema de para la mayoría de veces que lo tengo, ¿no? ¿Qué cosa es? Es una combinación de cefalea tensional con migrana. La combinación. Ahí, ¿qué le daremos? Tratamiento para los dos. Lo que hacemos nosotros es darle tratamiento de acuerdo a las características, darle por uno, ¿no? O sea, más me apunta cefalea tensional, que puede usar hasta inyectable, ¿no? Si no funciona, paso a la migraña. No voy a darle a los dos, o sea, ¿cuánto me voy a tener que dar, no? Pero para que tenga una idea, ¿no? ¿Qué es esto? Miren, aparece, miren cuánto tiempo dura, ¿no? Y estás, entre los episodios estás sin dolor. Cefalea tensional, sí. Y esta aparece y desaparece en un instante, ¿no? Y lo más importante, ¿qué cosa es? ¿Qué tipo de cefalea es esto? Progresiva. ¿Qué será? Amor cerebral. Un poco es un resumen de todo, ¿no? Todo lo que les he dicho en toda la clase, ¿no? ¿Preguntas? El problema es que son temas muy amplios, hay que tratar de resumir, o sea, no tiene que, como van a ser con el neurólogo.